lo dejen morir. ¡Salven a mi hijo! ¡Juan! ¡Juan, no te dejes vencer! Hermanito, estamos contigo. ¡Estás solo, hermanito! ¡Déjenme entrar! ¡Él estaba preso! ¡Tengan compasión! Mamita, por favor, mamita, tú sabes que ahí podemos estar, mami. Ay, solo le vamos a estorbar a los médicos que lo van a atender, mamita. Mi hijo estaba solo en prisión y allá me lo dejaron enfermar. Pero ahora no está solo en este hospital. No. Me tiene a mí. Nos tiene a nosotras. Sí, mamita, y aquí estamos con él. Ya verás que él lo va a superar. Mi hermano es fuerte, mamita. ¿Le viste el color de la piel? Esto es grave. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando te llamaron de la prisión? ¿Qué tienes? No sé, mami, no me explicaron nada. Solo que lo tenían que traer a este hospital porque mi hermano está muy delicado. Y allá no lo pueden seguir atendiendo en la enfermería del penal. Dios santo. Dios santo misericordioso, no te lo lleves. Yo sé que él cometió un error, pero aprendió. Si necesitas llevarte una vida, llévate la mía. No, mamita, por favor, no digas esas cosas, mami. Mamita te va a dar algo, cálmate, por favor. Mami, Juan nos necesita ahora. No podemos fallarle, mamita, sí. Hija, si Juan se nos va, yo me voy detrás de él. Yo no podría soportar perder a un hijo, no. No, mamita, eso no va a pasar. Mamita, mírame. Eso no va a pasar, mamita. Tranquila. Yo más bien le voy a avisar a papá y a mi hermana todo lo que ocurrió, ¿sí? Avísale a sus hijos. Sus hijos tienen que saber el estado de salud de su papá. Ellos deberían de estar aquí. Entonces, vamos primero a la tienda que te gusta a ti. Ay, yo creí que iba a ser Rosy la que me llevara hoy a las tiendas, hija. Me da un poco de pena con ustedes. Pero pues me la aguanto. Pues está bien, porque es que la Rosy anda muy ocupada organizando la fiesta. Nos encargó eso a nosotras. Sí, imagínense que la prensa dice que esto va a ser por todo lo alto. Ya los fans comenzaron a traerle flores y tarjetas de presentaciones. Ay, no, si ese día usted tiene que estar elegantísima, así como dice la canción, como la gran señora. Ay, mija, pues si uno no es los trapos que se pone encima, uno es lo que lleva por dentro. Ay, no, pero ya, suegra, déjese mimar. ¿A poco no es lindo comprarse ropa nueva? Ay, yo no sé por qué Jenny quiere gastar dinero en eso. Yo tengo mucha ropa elegante, mírame. Sí, pero es que es otro tipo de elegancia. Este no es como ir a una entrega de premios o un concierto, diferente. Sí, esto es un poco más informal, pero con un toque muy elegante y moderno también. Pues, ¿por qué? ¿No va a ser ahí en casa de mi hija? No, doña Rosa, sí va a ser en un yate. ¿Qué tal? Fíjate. Por eso la Jenny nos encargó que le compráramos un traje de baño súper sexy. Ay, sí. No, yo... Tan loca, sí. Yo no me voy a meter al agua y menos delante de un gentío. No, suegra, tranquila, que no va a tener que usar un traje de baño. Pero sí va a tener que usar un vestido lindo para la ocasión. Qué bárbaras, me habían asustado. Dije, ya van a querer que me ponga yo ahí como de 20 años, ¿no? Como cierto personaje que conozco por ahí. Pues justamente por eso, para que le demuestre a cierto personaje que las de 50 también tienen lo suyo bien puesto. Sí, tiene que mostrarle lo que se perdió. Yo creo que ya lo sabe, ¿no? Pero pues no está de mano echarle una recordadita. Pues vámonos, que para luego es tarde a comprar. Vámonos. Vámonos. Ya tengo unas tiendas que vamos a ir. ¿A dónde? Hombre, yo tengo unas ganas de comprarme esa bolsa negra. Te quedaste mudo desde que saliste de la clínica. Ay, es que no me esperaba ese resultado. Creo que deberías tener más exámenes. ¿Para qué, Jackie? El doctor no tuvo ninguna duda. A ver, ¿a ti nunca se te pasó por la cabeza que esto podía suceder? No, la verdad que no. Ay, ¿por qué nunca piensas en las consecuencias de tus actos? Es que no entiendo, Jackie. Tú andas por la vida así nomás, como si nada. Estoy en problemas, ¿verdad? Bueno, no importa. Voy a levantarme de esto y no voy a dejar que esto me... Ya para esa actitud de niña rebelde. Madura de una vez por todas, Jackie. Estás embarazada. En unos cuantos meses vas a ser mamá. Ya, bájale esa voz que te van a escuchar por toda la casa. Mira, llegó el momento de que te tomes las cosas en serio. No más pretextos, Jackie. Se lo tienes que contar a mamá. No me pidas eso, por favor. No me presiones, que no me puedo alterar. Y si te sigo escuchando, I'm gonna panic and... No, I need to talk to Danny first. No, olvídate de eso. Olvídate de eso, Jackie. Apenas mamá entra por esa puerta, se lo vas a contar. Y si no, se lo cuento yo. Tú decides.
¿Qué pasó, hija? ¿Cómo está Juan? ¿Qué les han dicho? Ay, hijo, nada. Lo metieron en emergencias y no nos han dicho nada más. Él tiene que estar muy grave porque lo sacaron de la prisión y nos llamaron. Pero les tuvieron que haber dicho algo. Sí. Tiene una neumonía que se le complicó. Casi no puede ni respirar. Y además, tiene una infección que están intentando combatir. Se va a recuperar, él está joven y fuerte y tiene todo para salir de esta situación. Tranquilas. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos haga el milagro. Nosotros nos vinimos a este país para darle un futuro mejor a nuestros hijos, pero ya ahora no sé si fue lo correcto. Ay, mamita, ya, no piense en eso ahora. Sí, hija. Cambiar nuestro país por este no fue fácil, pero no nos importó, porque pensábamos que ustedes iban a ser más felices. ¿Y fue así? Ustedes han sido los mejores papás que han podido ser. Lo que le pasó a mi hermano no es culpa de ustedes. Es que él no entendió que no se puede tener todo. Cometió un error y ahora lo estamos pagando todos. No dejes que se me muera. Yo no lo resistiría. Diles que lo salven. Él es bueno. Él es mi niño. ¿Nuestros sobrinos saben que él es acá? Mami, mire quién llegó. Jenny, viniste, mija. Hola, hermana. ¿Ese es tu regalo para Daddy? ¿Unas hojas? No son solo unas hojas. Es mi primer guión de cine, donde mi papá es el protagonista. Un héroe encubierto en la prisión que va a salvar a todos sus amigos de un ataque. Yo le voy a dar una foto a mí tocando el violín. Tengo tantas ganas de verlo. Llevamos semanas sin ir. I miss him so much, John. Como ha estado enfermo. Sí, de seguro que salió a caminar y se mojó con tanta lluvia. Vamos a darle una bufanda y unas medias bien calentitas, ¿no? Sale. Ay, I miss him so much. Me gustaba salir con él. Yo no creo que él es feliz en ese lugar, John. Yo tampoco, pero se tiene que quedar ahí. He's been there for 2 years. Él dice que ha aprendido muchas cosas y me las va a enseñar cuando salga. Sí, pero falta tanto tiempo, 8 años. When he leaves, tú vas a tener 18. Y tú 20. No importa. Vamos a ser una familia de todos modos. Vamos a pasear y vamos a viajar por todos los Estados Unidos. And we can film it. Una película. Road trip. Y yo puedo tocar el violín en todas las escenas que visitemos, ver a todas las ciudades. Ay, me encantaría. Ay, busquemos un modo para enseñar a papá lo que queremos cuando él esté libre, ¿no? Let's do it right now. Yes. Juan. Hey. Yeah, baby. It's me. Aquí estoy. Te dije que iba a estar aquí siempre a tu lado. Remember? Te ves muy hermosa, mi reina. Ya. Aquí voy a estar para asegurarme que vas a estar bien. Yo me voy a encargar de todo. Nunca te voy a dejar solo. No te voy a dar mucha lata. Yo sé que no voy a salir de esta, Jenny. Me voy a regresar a la cárcel. ¿Por qué, mijo? ¿Te vas a escapar? No hables así, que allá afuera está tu familia que te necesita mucho. Están tus hijos y a mí, ¿dónde me dejas? No, mijo, tú vas a regresar a prisión. Y luego yo voy a hacer todo para sacarte de ahí antes de que se cumplan los 8 años. ¿Qué? Yo voy a hablar con los abogados. Confía en tu exmujer. Me siento muy feliz, Jenny. ¿Y sabes por qué, mi amor? Porque ahora sé que de verdad me quisiste. Siempre vas a ser el amor de mi vida, Jenny. Mi gran amor.
la madre de mis hijos. Y eso nadie me lo va a poder quitar. Le dirás a todos que el 5 te hizo feliz. Ya, Juan, no hables así. Tú sabes que me voy a morir, mi amor. No te pongas triste. Tú misma escribiste una canción para tu funeral. Pero eso fue diferente. Yo también quiero algo para mi funeral. No quiero que sea algo triste, mi amor. No vayas a dejar que sea así porque regreso y te espanto. No quiero que nadie llore. Quiero que todos sonrían. Y también tú, mi amor. Ya. No hablemos más de muerte. Prométeme que lo harás, Jenny. Por nosotros. Por lo que vivimos. Por lo que no será, mi amor. Quiero una banda. Y que cante mi artista preferido. El Coyote. Me los llevo a todos, mijo. Y es un mariachi, un chingo de tequila. Y si me das permiso, hasta yo te canto. Pero ya, dejemos de hablar de la muerte, Juan, ya. Mira que yo estoy aquí para que tú te mejores y tú salgas de aquí. Aquí me voy a quedar pegadita hasta que te levantes. Dale, levántate, Juan. Levántate. Levántate. Con ustedes, la gran señora Jenny.